Son seguiditos. Ok, póngase de pie, vamos a la palabra del Señor. Y quiero que hablemos acerca de la paz de Dios. Mis queridos hermanos, el día de ayer en el culto de las 8, uno de las características que hablamos que tiene que reflejar una persona que es hijo de Dios, un buen hijo, un buen cristiano, es tener paz. Normalmente la paz se ha tergiversado y el hombre terrenal cree que la tranquilidad es paz, pero tranquilidad es una cosa y paz es otra cosa completamente diferente. Le voy a dar un ejemplo. Usted puede tener tranquilidad, pero no paz. ¿Alguien cree que eso es posible? Usted está tranquilo en casa porque tiene un techo, pero no tiene trabajo. Entonces no tiene paz, pero está tranquilo. La tranquilidad habla más de las cosas físicas del ser humano y la paz habla más de lo espiritual del ser humano. Y tú y yo, la paz que tenemos que tener en el corazón o desarrollar, si se pudiese desarrollar, porque es algo que Dios nos ha dado, tal vez no desarrollar sino que descubrir, es la paz de Dios. Y es por eso que yo le voy a invitar que se vaya conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 4. ¿Ya vieron la pantalla, siervos? Yo le voy a decir una cosa, que yo fallé ahí. Porque cuando me dijeron a mí 32, yo hice 52. Pero vamos a tratar, estamos hablando con mi esposa, de ponerla un poquito más grande para que nos veamos, bueno, para que la letra se vea. Pero se ve, lo han estado viendo y se ve bien. Qué bueno, eso es lo importante. Ok, Filipenses capítulo 4 y vamos a irnos al versículo 7. Filipenses 4, 7. Cuando lo haya encontrado, usted me dice un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Léalo una vez más. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra que está bendecida. Ayúdanos, Señor, a entender que la paz tuya, Señor, debe siempre estar con nosotros, aquellos que decimos ser tus hijos. Háblanos al corazón, aquellos que vamos a escuchar tu palabra, y permítenos a nosotros hablarla con denuedo, Señor, con tu autoridad. Que no salga nada de mi boca que no sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Cuando El Salvador estaba en guerra, de repente existía una aparente paz. ¿Sabe cómo se llama eso? Tranquilidad. La guerrilla se detenía, dejaba de atacar a los cuarteles, dejaba de poner bomba en los puentes, dejaba de matar el ganado. Todos aquellos que tenemos de 40 años para allá saben de lo que estoy hablando. Los chiquitos no saben ni idea de lo que estoy hablando. Gracias a Dios, denle gracias a Dios por eso. La guerra es horrible. Pero de repente se calmaban, entonces, qué bueno todo. No había paz, había una tranquilidad. Dios, cuando ascendió a los cielos, mis queridos hermanos, y estaba con sus discípulos, no les prometió tranquilidad. Les dijo que les iba a dar paz. Y de esa paz es la que en esta epístola el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, hablando de la paz de Dios. Por eso es específico el versículo que acabamos de leer, el versículo 7, que dice: y la paz de ¿quién dice? De Dios. Cuando el mundo diga paz, 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 dice la palabra, destrucción vendrá sobre ellos. ¿Por qué? Porque nadie puede dar la paz. El único que te da paz es el Señor. Pero ¿qué es paz? Nosotros creemos que paz es que ya no hayan balazos. No, usted puede estar en medio de los balazos y tener paz. Mire qué paradójico lo que estoy diciendo, pero es verdad.
La paz de Dios, por supuesto. ¿Cuánta gente cristiana, amante del Señor, familias completas, estuvieron, en lugares donde el conflicto armado estuvo terrible, hermano? Pero ¿sabe qué tenían? Paz. Una paz que solamente Dios te puede dar a pesar de las circunstancias que tú estás pasando. Es por eso que dice, y la paz de Dios, que dice, sobrepasa. Yo no sé si usted en algún momento fue a ver una película que se le habían recomendado mucho, o leyó un libro que se lo habían recomendado mucho, o cualquier cosa que alguien recomendó, algo bonito que a usted le guste, y cuando usted fue a ver la película, leyó el libro, fue a ver el partido, fue a ver el cantante, lo que sea, usted dice, mira cómo estuvo lo que fuiste a hacer, y usted dice, no, sobrepasó mis expectativas, dice uno. Cuando usted conoce a una persona, que alguien le dice, mira, te quiero presentar a un amigo, hombre, y usted lo conoce, y la persona le ha dicho, fíjate que él es así, o es así, es acá, y cuando usted lo presenta, y se conocen, y hablan, y llegan a tener tanto en común, que usted dice, no, hombre, sobrepasó mis expectativas. El Señor, dentro de la paz que quiere darte a ti, es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Porque es incomprensible, diga conmigo, incomprensible, que alguien que esté sufriendo tenga paz. Esto, hermano, eso es ilógico. Para el ser humano, para la mente humana, eso es ilógico. Que alguien esté sufriendo, pero tenga paz. Y esa paz solamente Dios te la puede dar. No la busque, hermano. Quizás en bien pocas o muy pocas ocasiones hemos cantado esa alabanza de Roberto Orellana en este lugar. Qué lindo es tener la paz de Dios. Le hago una pregunta. ¿Dice la paz de quién? De Dios. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, por cierto, ¿alguien sabe qué significa la palabra Getsemaní? Prensa. ¿Qué hacen en una prensa, hermanos? Prensan, ¿verdad? ¿Y qué hace una prensa? Te soca. Getsemaní significa prensa de aceite. O sea que ahí en Getsemaní el Señor dice que sudaba como grandes gotas de sangre, su sudor, porque estaba en un momento como que Dios lo estaba llevando a esa situación. Pues en ese momento Jesús le dice al Señor, papá, ¿será posible que pases de mí esta copa? Le hago una pregunta. ¿Será que en ese momento Jesús no tenía paz? ¿O sí tenía paz? ¿Qué piensa usted? Es un estudio de Familias en Victoria. ¿Qué piensa usted? ¿Será que Dios en ese momento perdió la paz? Jesús, perdón. ¿O tenía paz en su corazón? ¿Qué piensa usted? Tenía paz. ¿Cuántos creen que tenía paz? Levanten la mano. Los demás piensan que no tenía paz. Tenía paz. ¿Sabe por qué? ¿Cómo se lo compruebo? Porque no hizo lo que él quiso hacer. Porque si él hubiera estado angustiado sin paz, la angustia es normal. Pero si él hubiera estado angustiado y no hubiese tenido paz, le dice, mira, Señor, la verdad que esto es demasiado para mí, yo renuncio, yo me voy. Pero la paz de Dios, que era su papá, en ese momento le dijo, Señor, ¿será posible? No le dijo, quítame. ¿Será posible que apartes de mí o no pasar esta copa? Y se lo he dicho en otras ocasiones, que en pocas palabras le está diciendo, no puedes salvar al mundo de una forma de la cual yo no vaya y muera, como voy a morir, como voy a sufrir, como voy a padecer. Pero no se haga. Eso es paz. La paz de Dios, hermano, actuó en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó Judas y lo agarra y le da un gran beso y le dice, el que yo bese, ese es. Y Pedrito sale y saca, ¿se acuerda la espada? Y le dice, calmate, ¿usted cree que eso no es paz, hermano? Si nosotros hubiésemos ido, dale Pedro, mira vos también, ayúdame que me quieren llevar, ¿sí o no? Pero la paz de Dios te dice, tranquilo. Si yo quisiera hacer algo, yo hubiese orado para que el Señor me mande un ejército de ángeles, pero no, la paz de Dios estaba en él. Ahora bien,
si la paz de Dios moraba en el Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros no podemos vivir con esa paz? Porque le voy a decir una cosa, cualquier cosa que pueda pasar usted jamás va a sufrir lo que sufrió Jesús. Se lo voy a volver a repetir, cualquier cosa que usted pueda sufrir, nunca, jamás va a llegar a sufrir lo que sufrió Jesús. Y nunca perdió la paz. Porque la paz de Dios, hermano, que acabamos de leer, sobrepasa todo entendimiento. Está diciendo que no hay una mente humana que pueda entender esa paz. Es una paz infinita, no puedo entender. Por eso yo quiero que tú esta noche de Familias en Victoria, cuando salgas, cuando termine el culto, tú lleves la paz de Dios, pero la verdadera paz de Dios en tu corazón. Y esa paz llévala a tu familia. Cuando entró Jesús, tengo que correr porque hay tantas cosas que decir. Los discípulos estaban allá metidos en un cuarto, ¿se acuerdan? Y cuando entró Jesús con un cuerpo glorificado, ¿qué les dijo a los discípulos? Paz a vosotros. O sea que no tenían paz. No se había ido, acuérdense, no había dicho mi paz os dejo, mi paz os doy. Estaban desesperados, estaban angustiados, no tenían esa paz que Jesús les dejó. Y tú y yo, ahora que Jesús dice esas palabras hermosas en el Evangelio, que vamos a llegar a la porción de la palabra de Dios, que les dice mi paz os dejo, mi paz os doy, todavía hace un realce y le dice yo no la doy como el mundo la da. En pocas palabras, mi querida Familias en Victoria, Jesús les estaba diciendo la paz del mundo no sirve. Eso es tranquilidad. Por eso le dice yo te doy esa paz que el mundo no te puede dar. Hermanos queridos, hagámonos un examen en 2-3 segundos. ¿Cuántas veces tú pensaste o yo creí que teníamos paz y nunca fue paz aquí en el mundo? Cuando no conocíamos al Señor probablemente. Examinémonos, ¿estábamos en paz? No, no estábamos en paz. Teníamos ciertas cosas que nos sentíamos tranquilidad. ¿Será posible que al hombre, a la mujer, al cristiano, a la cristiana, solo cuando estás con un poco de dinero o una buena casa o un buen trabajo tienes paz? Pero si te quitan el trabajo y tú te angustiaste y perdiste la paz, no era la paz de Dios. El hombre te va a ofrecer muchas veces una paz ficticia, una paz que no existe. Pero qué lindo es que en medio de la tormenta a ti te pase lo que le pasó al apóstol Pablo. Cantaba. ¿Usted cree que eso no es tener paz? Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban, hermanos? Lo apedrearon. ¿Y qué hacía? Con sus ojos alzados miraba la gloria de Dios. Qué hermosa es esa paz. Ahora bien, te pregunto, y no me conteste a mí, contéstate tú. ¿Tienes la paz de Dios en tu familia? ¿Tienes la paz de Dios en tu vida? De la paz que estamos hablando. ¿Tienes esa paz que de verdad no importa lo que estés pasando? Tú aquí adentro está en paz. Un rey, creo que vale la pena mencionarlo, hizo un concurso de alguien que le dijera qué era la paz. Que se lo pintaran en un cuadro, qué era la paz. Y que el que le dijera que era la paz iba a ganar pues un buen premio, dinero, etcétera, etcétera. Y llegaron todos y quedaron de finalistas 3 cuadros nada más. Y uno era un lago, un apacible que se miraban las montañas reflejadas. Y el segundo era un bosque hermoso que hasta se sentía lo fresco. Pero el tercer cuadro le llamó la atención porque era una tormenta. Que se miraba que los árboles se quebraban, que levantaban las piedras. Y le llamó la atención y le dijo, explícame eso porque yo no veo paz ahí. Ah, señor rey, le dijo, lo que pasa es que usted no ha visto bien el cuadro. Examine el cuadro. Y cuando comenzó a examinar el rey el cuadro, en esa tormenta, en ese huracán que se miraba, que los árboles se quebraban, en la punta de uno de los árboles estaba un nido. Y en ese nido estaba un pajarito con sus crías y hasta le había dibujado los signos de música.
Y le dijo, la paz es aquello que sientes en tu corazón a pesar de los problemas que te estén rodeando. Si tú y yo, a pesar de los problemas que tenemos en la familia, económicos, de salud, etcétera, 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 nosotros no estamos, tú y yo no tenemos la paz de Dios. Si porque no has pagado el recibo, te estás muriendo, tú no tienes la paz de Dios. ¿Sí? No sé si me entiende, iglesia. Y eso se tiene que desear y vivir. Yo en lo personal, se lo cuento como testimonio, he pasado situaciones, hermano, usted no tiene idea. Pero mire, hermano, jamás de los jamases, yo he dejado de dormir, fíjese. Tormentas, terremotos, jetonísimo. Pero yo aprendí a confiar que si la paz de Dios está conmigo, hermano, dígame, ¿qué voy a hacer? Si yo, como Alex Herrera, no puedo solucionar ese problema, ¿cuál es mi preocupación si yo sé que no lo puedo hacer? Con respeto a los que en algún momento han padecido, si usted conoce a alguien, por eso lo digo con respeto, una persona que tiene un cáncer terminal, ya tiene metástasis. ¿Sabe qué dicen los médicos? ¿Y cuál es la dieta del fulano de tal? Que coma lo que quiera. ¿Por qué? Que va a morir. La hermana Lidia me contó, yo creo que lo mencionamos aquí, que su hija le dijo, mira mamá, deja de orar para que me sane. Eso es paz, hermano. Oren. No estoy diciendo que no pidamos oración para que se sane, no me malentienda. Yo creo que usted me entiende lo que le estoy diciendo. Mamá, ¿sabes qué? Cuando ores por mí, solo decirle, Señor, gracias. Eso es tener paz, hermano. Saber que usted está a un paso de la muerte, a cruzarse el río y decir, gloria a Dios, ya me voy a ir. Mi padre, quien fue pastor, pasó situaciones bien difíciles. Yo recuerdo una noche con mi papá cayendo una tormenta terrible. Yo creo que ese día hasta me hace un nudo aquí. Ese día yo creo que mi papá se puso en paz con Dios. Tú y yo, imagínate que no hemos casi ni leído y tan lindo que es hablar de la paz de Dios. Tú y yo podemos ponernos en paz con Dios. Mi papá sufrió mucho, mi papá le amputaron un pie, le amputaron otro pie, era diabético. Pasó muchas cosas difíciles. Mi papá perdió la noción del tiempo, mi papá pasaba dormido todo el día. Y allá como eso de las 8 de la noche se despertaba y no nos dejaba dormir, nosotros clareados, desvelados, esto. Yo me recuerdo esa noche que mi hermano, que por cierto está aquí, le decía, papá, y usted ya ha hablado con Dios. Y esto, y mi papá decía, sí, yo hablo con Dios, yo hablo con Dios. Dije que mi papá era pastor, ¿alguien oyó que dije que era pastor? Y esa noche, en una tormenta terrible, una tormenta que mi hermano y yo lo recordamos con mucho sentimiento, porque cuando le dijimos, papá, y usted ya se puso en paz con Dios, en ese momento se oyó un trueno y un relámpago, mire ese tipo de película, y le vimos el rostro a mi papá. Gracias, que es increíble. Y cuando mi papá nos pidió, yo ya le dije al Señor que quiero ponerme en paz con Él, así en esa voz, y yo le vi su rostro a mi papá. ¿Cuánto pasó después que mi papá murió? Después de eso, mi papá murió porque hasta ese entonces se puso en paz con Dios. Yo estoy viviendo una situación con una persona muy cercana a mí que yo sé que no tiene paz y quiere morirse. Literal se quiere morir, pero no se va a morir porque todavía no está en paz con Dios. Tú como familia tienes y debes estar en paz primeramente con Dios, porque dice la palabra que quien está en paz con Dios, Él hará que todas las cosas estén en paz contigo. Si tú no has perdonado, tú no tienes paz. Si tú no te has acercado a disculparte con alguien o disculpar a alguien, tú no tienes esa paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible que alguien que le acaban de hacer algo terrible
Y después llega esa misma persona y le pide un favor y le diga, con mucho gusto te hago el favor, ¿qué necesitas? Es más, te voy a dar más de lo que tú necesitas. No hablo de dinero, sino que del favor que te estoy haciendo. ¿Sabe quién hace eso? La paz de Dios, hermano. En tu corazón, en mi corazón. Que te ofendieron, que te dijeron, que te maltrataron en tu familia, porque lo que más duele es la familia, amén. Alguien me puede hacer algo a mí, bueno, ni modo, pues. Pero que alguien, mi hermano, mi hermana, o mi papá, o mi mamá, o mis hijos, o mi esposa, o el esposo, te haga algo. Y tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? No te preocupes. Estaba viendo un reportaje de un caballero que tenía un amigo que fueron a ellos les gusta el alpinismo y fueron y en una de esas uno de los amigos se cayó y cayó de espalda y quedó parapléjico. Y el amigo le decía, mira, perdóname. Y le decía, yo no tengo nada que perdonarte, yo tengo paz en mi corazón, no tengo nada. Hasta que un día él llegó y literalmente se arrodilló, según lo que estábamos viendo, se arrodilló y le dice, mira, yo me siento culpable. Y le dice el amigo, tú te has sentido culpable porque tú has querido, porque yo nunca te he culpado de lo que me pasó a mí. Yo he sentido esa paz. El problema es que tú, diga conmigo, tú no te perdonas. Por lo que hiciste o por lo que pensaste o por lo que quisiste hacer, tú no te perdonas. Y esa paz de Dios no está en ti, no está en mí. Y no, es que no puede ser. No, hermano, cuando tú dices, Señor, cometí un error, perdóname, Dios te perdona. Que eso te sea suficiente para que tengas paz en tu corazón. Porque hay un montón de gente que no viene a la iglesia, hermano, porque no tienen paz. Son cristianos. I quote, entre comillas. Son cristianos y no tienen paz. Mire, cuando haya una persona que usted conoce muy bien y que de repente esa persona se le anda escondiendo, hermano, búsquelo y dígale, mira, ¿por qué usted me esconde? O sea, porque quizás esa persona no tiene paz por acciones de ella misma. ¿De quién dije? De ella misma. No tiene paz. Entonces cree que el mundo entero está sobre ellos. No, mira, que ¿sentís algo? Yo no tengo ningún problema contigo, o X, no lo tengo. ¿Por qué te sentís así? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánto dije? Todo entendimiento, hermano. Yo no sé quién ha sido el hombre más sabio en los últimos tiempos. ¿Cómo se llama este que andaba en la silla de rueda? Que hablaba así con un aparato. Stephen Hopkins, algo así. ¿Cómo terminó ese señor? Pero si ese señor, con toda su sabiduría que pudo haber tenido, si no tenía paz, no tenía nada, hermano. Y cuando tú no tienes paz en algo, me dijeron a mí, si en lo que estás haciendo tú no tienes paz, es demasiado alto el precio que estás pagando. Porque no hay nada mejor que tener paz en el corazón, hermano. Por eso a veces es bien yuca estar en deudas, porque uno pierde la paz con los cobradores. Mire, ¿cuándo va a venir? Le vamos a llegar a quitar su cama, le vamos a llegar a quitar la refri. Nada le pueden quitar, hermano, pero pague sus deudas. La paz de Dios es la que esta noche yo quiero que tú puedas atesorar en tu corazón. Váyase conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Si tú no tienes la paz de Dios, pídela, búscala. ¿Cómo, pastor? Reciba a Cristo. Porque alguien que no recibe a Cristo no puede tener la paz de Dios. La paz de Dios es para aquellos que lo tienen en el corazón. Es que yo no le encuentro sosiego a mi vida, yo no hago esto, yo no tengo paz, me siento aquí, me siento atormentado. Usted tiene que recibir a Cristo en su corazón para poder disfrutar de esa paz. Juan 14, versículo 25. ¿Lo encontró? Me dice amén. Amén. Dice la palabra del Señor: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, léalo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he
27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Familias en victoria, no tenga miedo. Si usted tiene la paz de Dios, no tenga miedo. Se lo conté quizás hace un par de meses a ustedes, que de repente a mí me viene un cierto temorcito a mi corazón de cosas. Yo en el nombre de Jesús reprendo, no, nada me va a quitar la paz de Dios. Es que si la tengo no me la pueden quitar, hermano. Probablemente yo la puedo entregar, pero nadie me puede quitar la paz de Dios, porque es un regalo. Diga conmigo, es un regalo. ¿Cuántos somos cristianos? Hoy sí, levante su mano. Si no, me acerco y oro por usted. Pastor, recibo a Cristo. No es broma. Si usted dice, sí, yo soy cristiano, el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros como el consolador. Y si Él es el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, es la tercera persona de la Trinidad, Él es tu consolador, porque vas a perder la paz. Porque hay problemas en las familias. Hablando de las familias cristianas, porque han permitido que el enemigo les quiera robar la paz, porque la han entregado. Por eso hay desórdenes, por eso hay angustia, por eso hay dolor, por eso hay divorcios, por eso hay hijos que se van de casa a temprana edad, porque nunca pidieron. Estoy hablando de hogares cristianos, hermano, no estoy hablando de hogares que no conocen a Cristo, porque nunca pidieron desarrollar la paz de Dios. Váyase conmigo por favor a Juan, siempre 16. En el capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor. ¿Lo encontró? Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo leímos ayer. Y se fijaron, mis queridos hermanos, que el sermón de ayer era completamente diferente a este sermón. ¿Pero qué te está hablando Dios? Tener paz. ¿Pero la paz en quién? En Él. Cuando Pedro traicionó al Señor, dice que cuando cantó el gallo, lloró, ¿qué dice? Amargamente. ¿Sabe qué? Perdió la paz y se dio cuenta de ello. Se dio cuenta de su error cuando le dijeron, tú eres. No, yo no soy. Comenzó a proferir maldición, esto y lo otro. Perdió la paz. Por eso traicionó al Señor. Cuando tú y yo perdemos la paz, vamos a hacer locuritas. Te vas a meter a líos que después te vas a arrepentir de haberte metido. Vas a decir cosas que después te vas a arrepentir de haberlas dicho. Y quizás has lastimado mucho. No digo que no puedas resarcir el error. Con Dios todo se puede. Amén. Pero va a pasar un tiempo en el cual te van a estar recordando ese error. Lamentablemente el ser humano es así. Porque perdiste la paz en un momentito. Y si la perdiste no era la paz de Dios, era una tranquilidad que estabas pasando. Y como te robaron la tranquilidad, dijiste algo que lastimó, que hirió, que desarmó algo. Pero en esta noche yo quiero que tú te vayas con esa paz, que es la paz de Dios. Ahora bien, algunas similitudes que usted y yo podemos llegar a creer que tenemos paz, y no es paz, es tranquilidad. Ahora bien, la paz y la tranquilidad son benignas, dan salud. Amén. En punto. ¿Alguien tiene paz? Sí, yo tengo la paz de Dios, gloria a Dios. ¿Te sientes tranquilo? Sí, te sientes tú con salud. Te dan bienestar, la tranquilidad te da bienestar.
¿Qué es tranquilidad? Saber que se está acabando el mes y ya tienes ahorrado tú lo del agua, lo de la luz, lo del alquiler, etcétera, etcétera, como nos pasa a nosotros aquí en este lugar. Cuando ya se va acercando allá el 20, ya vamos viendo, ya se acerca a pagar el alquiler, híjole, ya la luz sale tanto, de agua sale tanto. Entonces cuando nosotros vemos lo que lo estamos administrando, de repente ya me siento tranquila. ¿Por qué? Aunque no caiga nada, ya sabemos que vamos a pagar eso. Estoy dando un ejemplo, créame que nunca me he abatido, hermano. El día que Dios no quiera, este volado se va a cerrar, eso créalo. Estoy dando como un ejemplo. Bueno, ya estoy tranquilo. Los papás, los padres, sacan el cuento y dicen, ya tengo para el niño del colegio, para el microbús, gracias, ya estoy, ¿qué dicen? Ya estoy tranquilo. Te da esa sensación, la paz y la tranquilidad, te da esa sensación para ti. La paz y la tranquilidad afectan positivamente tus emociones. Cuando yo estaba en una situación bien difícil, complicada económicamente, yo estaba esperando, yo añoraba que en el seguro me avisaran que nos daban una tarjeta para ir al súper. Y me decían, tal fecha, esa tarjeta ya está habilitada para que usted gaste conforme a su salario. Usted va a tener un porcentaje y usted puede ir al súper. Y yo recuerdo que nosotros abatidos, cuando ya nos decían, ya está la tarjeta, yo me sentía tranquilo. Iba al súper con mi esposa y empezábamos a meter, tuc, 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 tuc. Cuando llegamos a la caja empezamos a sacar, tuc, 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 porque no nos alcanzaba. Ya perdía la tranquilidad. Cuando tú te sientes tranquilo, o cuando tú tienes algo bueno que estás pasando, te da tranquilidad en tus emociones. Sí, yo me siento bien. Tienen cierta similitud. La paz y la tranquilidad pueden ser experimentados en conjunto. ¿Se acuerda que le dije al principio? Usted puede tener paz y puede tener tranquilidad. La tranquilidad se le puede ir, la paz de Dios jamás. Y si la paz de Dios no se te va, entonces tienes que estar tranquilo. Tranquilo, Camilo, como decían por ahí. Si la paz de Dios está conmigo, tampoco puedo perder la tranquilidad. Ahora bien, las diferencias. La paz es principalmente, se lo decía al principio, espiritual, cuando la tranquilidad es física. Hablemos de salud, el ejemplo que ponía de la hija de nuestra hermana Lidia. Espiritualmente ella tenía paz, físicamente estaba enferma, ¿o no? Y cuando se la llevaron allá al hospital, que pasó mucho tiempo, estuvimos orando esto y lo otro. Entonces la paz actúa en mí en lo espiritual. Acuérdese que usted y yo somos entes tripartitos. Diga conmigo tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces en lo físico actúa la tranquilidad. En lo espiritual actúa la paz de Dios. Otra diferencia, la paz de Dios comienza con la elección propia de aceptar tu seguridad en Él. Tú dices, yo quiero recibir a Cristo. Nos dicen, hermano, venga el Señor. O a las personas que no conocen al Señor, venga, reciba a Cristo. El Señor le quiere dar esto, el Señor le quiere. Tú decides, por voluntad de Él, tú decides venir a los pies del Señor y Dios te llena de su paz. Tú decidiste buscarle. Aceptaste que en Él estás seguro. Y esa paz está en tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? Porque fuera o lejos de Dios, nada somos. No, entonces yo no me voy a alejar. Si sé que en Cristo, en Dios, está mi seguridad, ahí está mi paz, ahí está mi tranquilidad, por la semejanza que tenga. Entonces yo no me muevo, porque quiero disfrutar y vivir la paz de Dios. La tranquilidad conlleva, dice, una aparente paz. ¿Una qué? Aparente paz. Pero la paz de Dios es la paz de Dios. La tranquilidad tiene un principio y tiene un fin. La paz de Dios es eterna. Cuando Él iba ascendiendo y le dijo a los discípulos, ¿cómo le dijo? Mi paz. Y si Él dijo, diga conmigo mi paz. Si Él dijo mi paz, ¿desde cuándo ha sido su paz? ¿Ah? Si Cristo es Dios y le dice a los discípulos, tranquilos, mi paz
os dejo. Esa paz ha sido con Él siempre, eternamente, desde los principios de la tierra, desde el universo, desde que Dios existe, que no hay un tiempo que podamos decir desde cuándo Dios existe. La paz de Dios ha estado ahí, es eterna. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? No desesperar y reconocer que si yo pierdo eso es porque nunca la he tenido. ¿Cuántos somos salvos aquí? Por gracia sois salvos, dice. Usted no puede perder eso, hermano, porque gracia es algo, un regalo. Y esto no de los hombres, porque es un don de Dios, dice la palabra. Entonces usted no puede perder algo que usted no compró, porque es suyo. Y usted recibe a Cristo, es sellado con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Usted está sellado, usted no pierde su salvación, no la pierde. Entonces viene alguien y le dice: mire, pero ¿y si una persona viene y de repente se sale del evangelio y comienza a su vida a hacer lo que quiera y no busca al Señor y comienza a maldecir y comienza a blasfemar esto y lo otro y fue cristiano? Probablemente nunca fue, hermano. O entró en un momento difícil de su vida, perdió, no sé, la cordura, porque puede pasar. ¿Se acuerda allá en Corintios aquel hombre que dijeron: sáquenlo, déjenlo ahí, que el diablo lo despedace, que sea salvo en el día del Señor? Pero que la carne, ni modo, que se la despedace porque no quiere nada con el Señor. La paz que Dios te da se encuentra en tu corazón, no en tu cuerpo. El corazón es un músculo que no tiene, que tú no lo manejas, a voluntad propia. Es un músculo involuntario. Usted levanta la mano, mueve los dedos, mueve los ojos de un lado para otro. Pero dígale a su corazón que se pare. Dígale a sus riñones: deja de funcionar. Concéntrese. Corazón, detente. No se va a detener porque usted no lo controla. Por eso la palabra dice: hijo, dame tu corazón. La paz que yo tengo tiene que estar aquí, no aquí. ¿Me entendió? Aquí, no aquí, porque esto sí usted lo controla. Que no haga un esfuerzo es otra cosa, pero esto usted lo controla. Por eso mi papá decía a mis hermanas, cuando se enamoren, les decía a mi papá: enamórense con la mente, no con el corazón. Pero las dos creo que se enamoraron con el corazón. Enamórate con la mente, dice mi papá, no con el corazón, porque el corazón usted no lo manda. ¿Cuántos están enamorados aquí? Levanten la mano. No la levante. Al que se enamorado no puede decir: me quiero desenamorar. Más se debe enamorar, porque quien te manda es el corazón. Entonces la paz de Dios tiene que existir en mi corazón, no en mi mente, porque mi mente va a comenzar a razonar, y dice la palabra que la paz de Él sobrepasa todo entendimiento. Pero si yo estoy queriendo tener la paz de Dios en mi mente, voy a empezar a razonar: no, es que no puede ser, no puede ser. Y voy a empezar a querer hacer crucigramas o planos cartesianos para encontrarle una solución a lo que me está pasando. No, es aquí en el corazón. Ahí no va a entender. ¿Por qué? Porque es la paz de Dios. Ahora bien, rapidito nos vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. Hermanos, los problemas, tengo escrito por acá un punto: los problemas nunca vienen vacíos. Siempre tienen un propósito que puede convertirte en una mejor persona. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, dice la palabra del Señor. ¿Lo encontró? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los problemas nunca van a venir solo porque sí, queridos hermanos. Siempre van a traer un propósito implícito en ellos.
Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien, porque se junta el amor y se junta la paz que tiene, porque dice, usted lo canta con nosotros a veces aquí, mi paz te doy a ti, y después de la paz que cantamos, mi amor te doy a ti. No, yo creo que ya no la cantan aquí. Todos, no, pastor, usted está loco, a ver dónde la cantan. Pero cantamos otro que dice, no daré mi vida a nadie más que a Dios. ¿Será verdad eso, hermano? El amor de Dios te hace, junto con la paz, entender que en toda situación difícil en tu vida, nunca va a venir solo porque sí. Nunca, diga conmigo nunca. Pastor, fíjese que a mí me pasó esto, y yo, es la fecha, es la hora, es el momento, y yo todavía no le he encontrado propósito. Que tú y yo no le hemos encontrado el propósito aún, no significa que no había un propósito. Y si me pregunta a mi pastor, ¿y cuál usted cree que es el propósito de las cosas que le pasan a los hijos de Dios? Ese es un pensamiento bien, pero bien personal. Acercarme más a Él. ¿Sí o no? Que cuando tenemos problemas, ¿a dónde corremos, hermano? Al altar. Entonces dice el Señor, por allá andás, Alex, y yo necesito que estés aquí, pero como andás saltando como cabrita, mejor cabrito, cabrita no, cabrito. Entonces, esto está pasando o esto va a pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a correr ¿a dónde? Donde todo comenzó. A los pies de Jesucristo, a los pies de esa cruz. Entonces, nunca olvide eso. ¿Cuántos amamos a Dios, hermano? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos amamos a Dios? No se queje. Ay, pastor, como usted no está pasando lo mío, ni usted lo mío. No se queje, porque si usted ama a Dios, usted sabe que lo que está pasando le ayuda para bien. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Si no, pregúntenle a Jesucristo. ¿Y qué ayudó para bien la muerte de Jesucristo, hermano? Usted mire dónde está sentado. Y yo parado. ¿Y hablando de qué? De Él. Eso fue la muerte de Cristo. Ahora bien, si yo como persona digo, no puede ser, no, pastor, la verdad que yo no entiendo esto de que si las cosas que me pasan me ayudan para bien, tú necesitas la paz de Dios en tu corazón. 1 y 2, amarlo más. Porque dice, a los que quieren, a los que aman a Dios. Pida amar más a Dios, hermano. Para que usted pueda entender que en esa cuestión que usted está pasando hay un propósito verdadero. Ok, bien, le quiero dar otra característica para poder alcanzar la paz de Dios. No se afane, sea paciente. Hechos 11:23. Retroceda. Hechos 11:23. Me quedan 6 minutos. Ojalá no me pase. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Hermano, no se afane. No se afane. Dice un proverbio, no te afanes por hacerte rico. ¿Quién quiere ser rico aquí, hermano? Yo quiero ser rico, hermano. Pero no me voy a afanar por hacerlo, por llegar a ser. No, va a haber un tiempo. Y si en la voluntad de Dios esté que yo llegue a tener plata, o usted, o lo que usted quiera lograr, va a llegar. Pero no se afane por lograrlo. Por eso no te afanes por hacerte rico. Dice, porque las riquezas se harán alas como las águilas. Y mire, se van a ir. Se la va a gastar gente que no la trabajó, que usted estuvo, mire, trabajándola todos estos años y de repente se fueron. ¿Y quién está disfrutando? Las nueras y los yernos, hermano. Así que gástesela. ¿Sí? Gástesela. No le dé nada a los yernos ni a las nueras. Yo le digo a mis hijos, si traes a mis nueras aquí, a tus novias a comer, que traigan pollo campero, yo no les doy de comer. Pues sí, va a querer. Ahí sí salta la señora. Sí, amén, dice que no venga. No, hermano. Usted lo que trabaje, gócelo. Así dice Eclesiastés. Qué lindo, dice, ver debajo del cielo
aquellas personas que trabajaron y disfrutan de lo que trabajaron. No se afane, hermano. Dice la Eclesiastés, ¿crees que le vas a aumentar un codo a tu estatura? Ya no, hermano, ya no. Sí, ya no. Usted quedó chiquito o chiquita. Así les queremos y les amamos. Aunque se afane. Me decía a mí un amigo que tenía, mira, porque yo siempre quise clavar el balón de básquetbol, así como en la NBA. Ese fue mi sueño, siempre salir y ¡bum!, clavarlo. Me decía, colgate del aro y amárrate una piedra, me decía, ahí se vas a estirar. Iba a estirar la pata por estar de bayunco. Y yo me colgaba, no me ponía la piedra, pero sí me colgaba y nunca lo logré. No, ya mi estatura era esa, hermano. Dice la palabra de Dios, cada quien pida al Señor conforme a la medida de su fe. Si tu fe es hasta cierta medida, pues hasta cierta medida te va a dar el Señor. Le envié un video a todos los grupos de la iglesia de algo que me encantó, me fascinó lo que decía. Que a veces nosotros queremos estar en lugares demasiado rápidos. No, espera tu tiempo. No se afane, hermano. Le cuento y con esto voy a terminar. Me faltan muchos puntos más. Pero llegó un momento que yo me afané y me desesperé, porque yo había estudiado teología y no predicaba. Yo tenía un montón de sermones ahí escritos que Dios me regalaba y decía, Señor, ¿y cuándo lo voy a predicar? Y hablaba con mi confidente, que es mi esposa, y le decía, mira, estoy desesperado, yo quisiera predicar, pues sí, a mí me gusta. Y mi esposa con esa calma me decía, tranquilízate, esperate. ¿Sabes qué? Le dije una vez, yo voy a hablar con el pastor que me dé chance en un culto de predicar. Esperate. Esposo, oigan a sus esposas. Esperate. Pues sí, esperate vos, porque mira, me dice, si de repente te invitan a predicar los pastores. Yo era el supervisor, pero vos me invitaba y no me invita a nadie. Te invitan a predicar, me dice, y de repente sí, le digo, pero yo hay tanto que quiero decir. Esperate. ¿Sabes qué? Le dije un día, voy a hablar con el pastor y con la hermana Patti y no sé qué, y tal vez me dan chancecito ahí de un domingo sí, un domingo no, que nada. Y me dice, qué necio sos, esperar. Yo estaba afanado, hermano. Y un día dije yo, no le voy a decir a mi esposa para no tener un alto. Y me fui al trabajo, me metí a mi oficina y dije yo, en el momento específico voy a esperar a la hermana Patti y le voy a ir a meter a la oficina. No va a creer, hermano. Cuando veo que entró la hermana Patti, dije yo, me voy a preparar, me cepillé. Y cuando ya estuve a punto de salir, ring, me llama. Hola, era la secretaria del pastor. Dice el pastor que suba a la oficina. Agarré mi agenda y salimos volados. Y cuando llegué, ¿saben qué pasó? Yo iba contento porque dije, Dios oyó mi oración. El último privilegio que tenía me lo quitaron. O sea que ni hablar pude ya. Y le conté a mi esposa y me dijo, el tiempo de Dios es perfecto. Pasaron los días, pasaron los meses y tengo 1 año y meses de predicar aquí casi todos los días. Casi todos los días. ¿Qué pasó? Dejé de afanarme. Yo le digo, estamos en una reunión con el equipo el domingo antepasado, ayer 8 días. Y le dije al pastor, pastor, quiero que usted lleve la palabra el lunes. Aunque me duele, le dije yo. Y me dice la hermana Evelyn, ¿y por qué le duele? No me duele que él predique, me duele porque a mí me gusta hacerlo. Y lo estoy pegando con el testimonio. No se afane, hermano. Si Dios te va a usar a ti en un momento, te va a usar. Solo esté listo. ¿Sí? Listo y capacitado. Él te va a usar, pero no se afane, porque usted si se afana no tiene la paz de Cristo. Y voy a terminar con este punto. Es nuestro deber
priorizar nuestro estado espiritual. Se lo voy a volver a repetir. Es mi deber como cristiano, es tu deber como cristiano, como familia en Victoria, como personas que decimos amar a Dios, priorizar nuestro estado espiritual, hermano. Preocúpese más por su relación con Dios que por su cabello, que por sus zapatitos, que por su ropita, que por su perfumito. Porque eso se va a acabar en 2 o 4 horas, ya no hueles igual. Cuando ya se mezclan las cosas ya no huelen igual, hermano. Pero la presencia de Dios en ti a cada momento, a cada instante, va a hacer que tu vida sea diferente. Y vas a mantener esa paz aquí adentro, hermano. ¿Se acuerda que yo le dije, con esto sí termino por el tiempo, que yo le dije que oraran por este terreno? ¿Se acuerda que le estoy diciendo, hermano, oren por eso? Y siga orando por eso, por una situación. Pero mire, yo le dije, no, Señor, nada me va a quitar la paz. Tú y yo decidimos perder la paz, hermano. No, nada me va a quitar la paz. Y cualquier otra cosa que venga a mi vida, nada me va a quitar la paz. Estamos hablando con hermana Mirna. Situaciones, ya algunos servidores están trabajando, otros están en sus clases, esto y lo otro. Y mire, pastor, me dijo, y de repente le digo, hermana, easy, take it easy. Si no hay servidores, se cierra la cafetería. Tan simple como eso. Traigan sus sodas. No, hermano, nada nos va a perder la paz. Porque yo voy a perder mis momentos de adoración por estar pendiente que nadie compra gaseosa, hermano. Por favor, ríase conmigo. Yo voy a perder la comunión con Dios, estar escribiendo un sermón, estar orando porque, híjole, ahí tenemos la yuca con huevo y nadie la ha comido. Ahí tenemos las tortillas y no, hermano. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esta noche es mi deseo que tú te lleves la paz de Dios. Si tú estás en un proceso de cualquier cosa, pídele, Señor, yo quiero tener tu paz. De cualquier cosa que estés pasando en tu vida, dile, Señor, yo quiero tener tu paz. Quiero dormir tranquilo. ¿Qué dice el Salmo? Con esto termino. Ay, qué lindo, ¿verdad? Sí, porque si usted no se acuesta en paz, no duerme, hermano. En paz me acostaré. Hay gente que se acuesta pero no duerme. En paz me acostaré. Y así mismo, bien parqueado. Porque hay gente que se acuesta, en paz me acostaré, y empieza, híjole, ¿cómo no puede ser? Y esto y lo otro. Y la gasolina, ¿cómo ha subido? Y no tiene carro, hermano. No sé si me entiende. Híjole, ya le subieron a la gasolina. Y andamos a pata a veces, hermano. Lo digo con respeto, pues, pero es cierto. No, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, por esa paz, Señor Jesús, que nos has regalado y que muchos hemos abrazado y no la queremos soltar de ninguna manera. Aquellos que no la tienen, yo te pido que tengas misericordia de ellos. Tal vez no están buscándola como tiene que ser. Yo te pido, Señor, que tu palabra no haya caído en saco roto, sino que pueda ser atesorada acá adentro, en el corazón, donde tenemos que vivir la paz. Te pido por aquellos, Señor, que están pasando situaciones y no tienen paz, que puedan, Señor, refugiarse en tu paz, como lo decía el capítulo 16 de Juan. La paz tuya, Señor, es la que nos va a dar tranquilidad. Padre Santo, te pido por las personas que no te conocen, que sin lugar a duda no están en paz, no tienen paz, porque tú no moras, tú no vives en ellos. Y te pido por ellos en este momento, en esta hora. Si hay alguien que no conoce al Señor y desea la paz de Él en su corazón, recibe a Cristo. Acá levanta tu mano, o tú que estás viendo esta transmisión. No sé si lo estás viendo en esta fecha en la cual estamos, lo vas a ver otro día, no lo sé. Pero Dios quiere darte la paz. Y esa paz solo la vas a obtener abriendo tu corazón, rindiéndote a los pies del Señor. Dile, Señor Jesús, yo quiero recibirte este día como mi único y suficiente Salvador personal. No he tenido paz. He estado angustiado. He estado menesteroso.
Pero ahora, por tu misericordia, Señor, te abro mi corazón y te confieso como mi Salvador personal. Te abro, Señor Jesús, las puertas de mi vida para que tú comiences a actuar en mí como mi Salvador. Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por mí. Por esa sangre, Señor, ha perdonado mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y ahora yo quiero vivir en esa paz que tú das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Padre, gracias por la iglesia. Si hay alguien, Señor, que está pasando alguna situación, abrázalo, o abrázales, o abrázanos, para poder sentir que tu paz nunca se ha ido, Señor. Desde que tú te fuiste y nosotros la recibimos, nunca se ha ido. Somos nosotros los que erróneamente hemos puesto nuestra esperanza en otras cosas y hemos perdido, Señor, la paz. Pero tu paz, tu verdadera paz, nunca se ha ido de nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes y fuertes delante de ti. Llévanos con bien a casa, protégenos de mal, de peligro, Señor. Padre bendito, provee un plato de comida a todos los que estamos acá. En el nombre de Jesús, provee, Señor, que nadie se vaya a la cama sin comer. Te pido, Dios, que nos bendigas en el camino a casa y que el miércoles nos traigas una vez más a este lugar para seguir aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dale fuerte las palmas al Señor, iglesia. Gracias por acompañarnos.